Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Digan conmigo, somos. Digan conmigo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo
llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Marco! Somos el pueblo de Dios, ¡sí! Su sangre nos redimió. Buenos días, hermanos. Es especial ver estas imágenes en donde podemos ver que estamos juntos. Hoy anhelamos pasar momentos así, pero desde la distancia podemos estar unidos por un mismo espíritu, en amor, por un mismo espíritu, poder tener la oportunidad de darle a conocer a los demás que somos la gran familia de Dios. Así es, hermanos, como lo dice en la escritura que está en Filemón 1 del 4 al 5, Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo yendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Así es, hermanos, hoy podemos vivir gozosos en unidad, podemos vivir gozosos en el amor de Dios y sentirnos unidos a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones que estamos pasando. Hoy tenemos en común el amor de Dios y la unidad que nos da la oración, la unidad que nos da el poder estar reunidos a pesar de la distancia. Estamos reunidos en el amor de Dios. Amigos que nos acompañas, siéntete amado por Dios, porque Él te está trayendo hoy a esta reunión para que conozcas lo que es su pueblo escogido y el amor que Él nos da. Bienvenidos, hermanos, al gran pueblo de Dios. Acompáñame en oración, por favor. Padre Dios que está en el cielo, agradecemos su amor, agradecemos todo lo que usted nos da, Señor. Y en esta mañana queremos pedirle que usted bendiga el servicio, que usted se quede en control de cada cosa que estamos haciendo para usted, Señor. Que usted se quede en control de la clase, Señor, que es una clase en la cual nos ayude a transformar nuestros corazones y podamos, Dios, salir transformados, Señor. Gracias por su infinito amor, gracias porque Él nos tiene juntos a pesar de la distancia, porque hoy podemos gozarnos, Dios, en ese amor que usted nos da de forma incondicional. Gracias, Padre, por todo. Quédese con nosotros, bendiga a cada uno de los hermanos y las amigos que están hoy conectados y que usted esté en control de nuestras vidas y de todo lo que hagamos. Gracias, y todo esto lo oramos y pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Espero que estén pasando un feliz domingo. El día de hoy les voy a compartir el mensaje de Job. Y para ello quiero que por favor me acompañen en una escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.
¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalas con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, aquí Pedro nos dice que cada uno ha recibido alguna habilidad o capacidad para beneficiar a otros en la iglesia y que lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo de gracia. Todos hemos recibido un don y nosotros como discípulos debemos administrarlos a los demás. Hoy te pido que demostremos este don y sigamos haciendo el bien. Aprende a hacer el bien sin esperar a que te lo devuelvan, porque hay otro que te lo va a devolver en cualquier momento. Yo creo que, hermanos, si nosotros ponemos ese granito y nosotros tratamos de cambiarlo y demostrárselo a las demás personas, creo que con ese pequeño granito que nosotros pongamos vamos a hacer la diferencia entre todos los demás. Por eso hoy te invito, hermano, a que sigamos haciendo el bien sin mirar a quién. Gracias, hermanos, y que pasen un excelente domingo. Muy buenos días. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes a través de esta clase y a través de nuestro servicio de la región Iztacalco. Quiero agradecer a nuestros hermanos Hugo y Edith por la bienvenida, a la familia Rodríguez, a Paulina, a Beto, gracias por su participación y también gracias, Sergio, por el mensaje de Job. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen, vamos a hacer una oración y empezamos directamente con nuestra clase. Padre, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias por la bendición tan grande que tenemos de poder dirigirnos a ti, Señor. Nuestra confianza y nuestra fe está puesta en ti. Creemos en tus planes, creemos en tus propósitos y sin duda, Señor, también sabemos que cada una de las cosas que podemos aprender en la vida tiene un propósito y ese propósito sin duda es permanecer cerca de ti. Te pido que me utilices en esta clase, Señor. Te pido que tomes control total de mi persona, de mis pensamientos, de mis palabras y Dios, sobre todo, que tu palabra esta mañana sea esa oportunidad que tenemos de conocer tus sentimientos, de conocer tu persona, de conocer sobre todo a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por los encuentros que hemos aprendido tanto y gracias también, Señor, por la colecta que el día de hoy nos han hablado. Gracias porque tenemos la oportunidad de separar parte también para los que menos tienen. Bendícenos y todo esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy, queridos hermanos, amigos, tengo la oportunidad de compartir la clase con ustedes, pero también tengo la oportunidad de darle hoy cierre a nuestro taller, este taller que empezamos hace algunas semanas acerca de los encuentros transformadores de Jesús. Podríamos pasarnos un año completo hablando acerca de este tema, pero también es importante pensar, bueno, vamos a seguir aprendiendo otras cosas en los siguientes domingos. Y el día de hoy, justamente cerrando con este taller, dejé uno de los temas más importantes, uno de los temas quizá más cruciales y donde tenemos que estar trabajando constantemente en nuestra vida como cristianos. Les comparto la presentación. Y aquí podemos ver justamente de lo que se trata esta serie de encuentros transformadores. Si tú nos estás acompañando por primera vez, déjame decirte que durante todo el tiempo que estuvimos estudiando estos encuentros transformadores, fue muy especial, sin duda, porque aprendimos acerca de desafíos, de fe, del amor de Dios hacia nuestras vidas, y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a
a cerrar con un tema, un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas. Puedes en el canal de YouTube por donde estamos transmitiendo esta mañana, revisar las clases anteriores para que veas cómo puedes poner en práctica. El Evangelio es poner en práctica, conocer a Jesús y darnos cuenta de la manera tan impresionante que siempre estuvo enseñando. Así que vamos a continuar y te pido que juntos, yo voy a estar proyectando las escrituras, pero de alguna manera tú puedes también anotarlo, puedes seguir en tu cuaderno, puedes anotar las escrituras y repasarlo con más calma más tarde o cuando sea necesario. El encuentro con el que terminamos es justamente el encuentro de Jesús con 10 leprosos. Esta historia, vamos a ver 3 puntos esenciales durante el estudio de esta mañana. Y en estos 3 puntos nos vamos a dar cuenta de algo muy importante acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña de este pasaje con Jesús. Y empezamos nuestro estudio en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. En la Nueva Versión Internacional, que es la versión que les he estado compartiendo justamente aquí, viene algo muy, muy importante. Dice en Lucas 17, versículo 11, lo siguiente: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vamos a estudiar todo el pasaje, pero quiero ir resaltando cosas muy particulares en cada uno de los versículos que te voy a leer. Primero dice aquí que este encuentro que estamos hablando es Jesús con 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Lo primero que nos explica Lucas, como sabemos, él tenía una formación más científica, era el médico del grupo, y Lucas lo narra desde el punto de vista médico, explicando, eran 10 hombres enfermos de lepra. Y nos da un detalle este versículo. Dice, como se habían quedado a cierta distancia. Estos hombres, lo que tenían la obligación y era una responsabilidad por estar enfermos, ellos tenían que mantener una cierta distancia con el resto de la sociedad. Incluso no se podían acercar a cierta distancia porque era una oportunidad de contagiar al resto, de enfermar a los demás, y ellos vivían en una situación bastante difícil porque mantenían su vida totalmente alejados del resto de la sociedad. No podían ni siquiera mirar al resto porque su aspecto físico era un aspecto bastante difícil, y entonces recibían de las personas cierto desprecio, cierto rechazo. Y lo que nos damos cuenta aquí, entonces, es que Lucas lo describe así. Salen al encuentro de Jesús estos hombres enfermos, eran 10. Y piensa que Lucas nos da una explicación de que estos 10 hombres, obviamente ellos sí podían vivir cerca uno del otro, ya enfermos, pues no había una obligación de mantenerse con cierta distancia, ¿no? Te puede sonar familiar que ellos tenían que guardar una distancia para no enfermar a los demás. Pero lo primero que hacen estos 10 hombres enfermos, dice la palabra de Dios, que se mantienen a cierta distancia, pero gritaron a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Me suena la historia un poco familiar al hombre que también vimos la clase anterior acerca de la necesidad de ser estos 2 ciegos, ¿te acuerdas? Maestro, ten compasión de nosotros. Y ellos salían a su encuentro. Jesús justamente iba por esa línea que separaba
Galilea y Samaria, y cuando se encuentra con ese grupo de 10 personas, hay algo muy importante también que tenemos que resaltar, y justamente es que los judíos no tenían un trato con los de Samaria, pero Jesús estaba pasando por ese lugar, y Lucas dice que Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Es decir, ese camino era prácticamente imposible de evitar, tenía que pasar por ahí. Y de estos 10 hombres que salen al encuentro, estos 10 hombres enfermos, al menos uno era de Samaria. Entonces los judíos no tenían trato con los samaritanos. Los judíos mantenían una distancia, no por la enfermedad, una distancia cultural, religiosa, social, con este grupo de personas. Y entonces nos damos cuenta, primero, que Jesús, el encuentro que tiene con estos 10 hombres enfermos, lo vemos aquí, uno, estaban enfermos de lepra. ¿A qué se enfrentó Jesús cuando estaba con estos hombres? Hombres apartados, hombres marginados por la sociedad. Incluso esta campana que tú ves acá sería como el ejemplo que ellos se tenían que colgar al cuello y era una manera que alertaban a la sociedad. Cuando ellos andaban en la calle, sonaba la campana y entonces ellos escuchaban, viene una persona enferma de lepra, y se alejaban, se distanciaban, apartaban sus vidas. Entonces, la lepra en los tiempos de Jesús era considerada como una maldición, era una enfermedad que la gente, no solamente porque estaban enfermos, sino porque iban a tener una separación, un aislamiento, no por 10 días, no por 20 días, era un aislamiento total. Y podemos ver incluso que hombres llegaban a vivir hasta como si fueran vagabundos, porque la sociedad simplemente los había alejado. No había oportunidad que un hombre enfermo de lepra conviviera con el resto de la sociedad, y mucho menos, como yo te decía, en este pasaje, por lo menos de esos 10, uno era de Samaria. Después ocurre algo. Cuando le dicen a Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Mira lo que dice el versículo 14 y nos adentramos a lo maravilloso que podemos aprender de este pasaje, es que hubo un milagro. Dice el versículo 14, al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Es un milagro que a mí en lo personal me sorprende, me da mucha fe, me da mucha convicción del amor y de la compasión que Jesús estaba teniendo por estos 10 hombres. Porque iba de camino, dice la Biblia. Y cuando estos 10 hombres salen a su encuentro, ellos le piden, ayúdanos, ten compasión. Y lo que él les responde es, vayan a presentarse a los sacerdotes. Era un mandato de que si estaban enfermos tenían que presentarse ante los sacerdotes. Y ellos no cuestionaron el mandato de Jesús. No le dijeron, pero ¿cómo es que solamente nos envías a los sacerdotes y vamos a quedar sanos? Ocurre el milagro, porque en estos hombres hubo obediencia. Y dice Lucas que mientras iban de camino, quedaron limpios. Tú puedes ver aquí esta pequeña imagen, ¿no? Estos 10 hombres que iban de camino y empiezan a levantar las manos, empiezan a celebrar de que finalmente se les había hecho un milagro. Y ahora ellos iban a ser sanados. Lo que nos damos cuenta entonces es que Cristo es capaz de sanar una enfermedad que a estos hombres los había alejado totalmente, los había mantenido apartados, y los sana de una lepra. Y entonces me llena mucho más de
convicción predicar acerca de Jesús, porque no es un médico cualquiera. Es un médico que puede sanar en nosotros cualquier enfermedad, pero no solamente una enfermedad física. Las enfermedades más fuertes que el ser humano necesita tratarse son las enfermedades internas, las enfermedades del corazón. Y justamente nos damos cuenta de que cuando Jesús los manda a ellos, como un cumplimiento de la ley, preséntense ante los sacerdotes, nos damos cuenta de que Dios iba a hacer un milagro, pero no un milagro cualquiera. Y no era tampoco a la forma, no era que para estos 10 enfermos Jesús los tuviera que tocar para sanar. Se dieron 2 condiciones: la obediencia y la voluntad de Dios. Muchas veces cuesta trabajo que estas 2 cosas se embonen, porque en ocasiones nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero queremos el milagro, queremos el favor de Dios. Y Dios nos dice sus formas, Dios nos da sus métodos, Dios nos dice sus medios, pero nos cuesta trabajo a veces creer. Y la humildad que estos 10 hombres era necesario que mostraran, fueron condiciones para que ocurriera un milagro. Por eso también los milagros requieren un ejercicio de fe. Que en nuestra persona haya fe en que Dios va a trabajar, va a hacer las cosas que muchas veces no nos imaginamos. Y a veces recibimos de parte de Él indicaciones muy sencillas, pero nosotros queremos complicarlas. Y son tan sencillas como las que les dijo a estos 10 hombres: vayan ante los sacerdotes, preséntense ante ellos, y en ese momento fueron sanados. Los milagros de Jesús son también una oportunidad para levantar el nombre de Dios y nos damos cuenta que también cuando hay una lepra espiritual, cuando hay una enfermedad en el corazón, podemos también recurrir a Él. Y el problema más grande que puede haber quizá en nuestra sociedad es que no recurrimos a Dios, no recurrimos a Jesús con esa misma intensidad, con ese mismo ánimo, con esa misma fe que estos hombres estaban recurriendo. Dice la Escritura que era sencillo para ellos levantar la voz y decir: Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Requería hacer su parte ellos? Sí, pero Dios ya estaba preparando el milagro. Así también en nuestra vida, Dios ya está trabajando en muchas áreas. Ahora solamente resta que nosotros pongamos de nuestra parte. Mantener la fe en un mundo que cada vez se jacta más de ser ateo. Mantener la fe y la confianza en Dios en un mundo que cada vez se olvida más de Dios es el desafío. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate la situación que estamos viviendo. Al principio, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero había mucha fe, había mucha devoción, incluso recibimos muchas peticiones de oración por enfermos, muchas peticiones de oración por familiares, por amigos. Pero de pronto pasa el tiempo y la gente vuelve a adoptar otra vez una postura de incredulidad, que en esta historia lo vamos a ver de una manera muy, pero muy clara. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un problema de raza, un problema de naciones, era olvidado por Jesús. Jesús en ese momento no estaba pensando: Él es un samaritano, nosotros somos judíos, no podemos tener un contacto. Jesús rompió las barreras de enemistad que existían y sobre todo rompió todo paradigma de que con ciertas personas no podían relacionarse. Él dijo: si una persona viene a mí, la voy a ayudar. Y eso es algo
impresionante, porque entonces podíamos darnos cuenta que Jesús no hizo distinciones para poder ayudar a una persona. Si una persona necesita de Dios y esa persona pide la ayuda a Dios, sin duda, Él vendrá en su rescate. Y yo considero que así lo ha hecho con nosotros. Muchas veces ni siquiera hemos sido dignos de acercarnos a Dios, de pedirle ayuda a Dios. Dios es santo. Y nos acercamos a Él precisamente en nuestra vida donde quizá menos santidad había, menos devoción había, pero nos acercamos a Él enfermos y nos ayudó. Lo que más deberíamos como seres humanos es justamente pensar, ¿cómo puedo aplicar esa gracia de Dios cuando una persona necesita? Y una persona no tenemos quizá el conocimiento para poderle ayudar a una persona que está enferma de alguna situación o un medicamento, pero sí podemos orar por ellos, pero sí podemos mostrarles el camino de Dios, sí podemos presentarles a Jesús de una manera plena, de una manera que de acuerdo al Evangelio podemos mostrarlo. Fíjate que el detalle que yo te decía, de que estos hombres cuando se acercaron a Jesús y al grupo que lo acompañaba, dice que se quedaron a cierta distancia. Y más o menos esa distancia, lo que los estudiosos dicen que era una distancia de aproximadamente unos 50 metros. O sea, no era ni siquiera a 5, a 10 metros, era una distancia mucho mayor a eso. Pero ellos decían, ayúdanos, maestro, ten compasión. Y después del milagro, dice la Escritura que en el camino ellos quedaron sanos, pero algo pasó. Versículo 15 y 16. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Te acuerdas que te decía que dentro de estos 10 al menos uno era samaritano? Pues era justamente este hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre y por qué es tan importante resaltar el tercer punto? Hablamos acerca de la lepra, hablamos acerca del milagro, pero ahora hablaremos acerca de la gratitud. ¿Qué pasó? Dice que uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Otra versión dice, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Esta escena es maravillosa porque es ahí donde nos damos cuenta de que cuando hay gratitud de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, es muy fácil alabar, es muy fácil reconocer todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Tengo que reconocer que preparando esta clase, me tuve que preguntar varias veces acerca de la gratitud que hay en mi corazón, acerca de la gratitud que hay en mi vida hacia Dios por las cosas que me ha dado, por las respuestas que me ha dado, y también pensar de la manera en cómo ha ido sanando mi corazón, no solamente cuando me convertí hace 22 años, 23 años, sino que lo sigue haciendo constantemente. Que necesito ir a Dios porque cuando mi corazón empieza a enfermarse, voy a Él para ser sanado. Pero también reconocí que tanto en este tiempo último yo he regresado alabando a Dios de la misma manera. Dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. A pesar, dice la Biblia, que Él era samaritano. ¿Por qué no regresó a su casa? ¿Por qué lo primero que hizo
cuando fue sanado, dice la Escritura, regresó a los pies de Jesús. Una tremenda lección, ¿no crees? Y mira lo que Jesús le responde. Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Hay un punto importante en esta historia. Y en la parte final de esto que estamos viendo, de este encuentro de Jesús con los 10 hombres, justamente sucede algo que también es una lección muy grande para pensar en esta mañana acerca de nuestra gratitud. Jesús se pregunta, ¿acaso no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente uno, que era el samaritano, vino a agradecer? Esta es la historia que nos muestra una realidad muy clara acerca de la ingratitud, acerca de la realidad humana cuando dejamos de ver muchas de las cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha respondido y que nos olvidamos. ¿Por qué la realidad? Cuando estos 10 hombres enfermos clamaron en una situación desesperada, Él les da la forma en la que iban a ser curados. Y 9 de esos 10 no regresaron a alabar a Dios. 9 de esos 10 pasaron por alto. ¿Por qué? Porque ya habían obtenido lo que ellos necesitaban. Y entonces dieron la espalda. Y una vez que obtenemos lo que necesitamos, podemos actuar exactamente como esos mismos 9 que ya no volvieron a postrarse a los pies de Jesús. Y fíjate cuál era el punto más fuerte, que ni siquiera se volvieron ya no solo a alabarle, sino a darle gracias. Dijeron, ya estamos curados. Posiblemente corrieron a sus casas, corrieron a los lugares a anunciar que habían sido sanados, pero ante Dios ya no volvieron. A menudo necesitamos reconocer cuánta gratitud hay en nuestras vidas a Dios. En esta situación que estamos viviendo de la pandemia, también es muy importante pensar, Dios ha hecho muchas cosas buenas en nuestras vidas. Ha sanado familiares, ha sanado a hermanos, ha sanado a personas que nos han pedido oraciones, pero algunos de ellos ya no volvieron para alabar a Dios. Algunos en este momento en su vida hay poca gratitud. Y en lugar de postrarse ante los pies de Dios, a postrarse y darle gloria a Dios, se fueron. Y eso, fíjate, una frase que leía, que es muy fuerte, dice, cuanto más aguda que los dientes de una serpiente, es la ingratitud de un hijo. Somos hijos. Y muchas veces también podemos tener mucha ingratitud hacia nuestros padres, hacia hermanos carnales, hacia personas que han hecho algo por nosotros. Y nos olvidamos que muchas veces ni las gracias damos, ¿no? Jesús les decía, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Qué pasó con los otros? Ya no hubo ninguno de los otros que regresó a dar gloria a Dios. Y le dice a ese hombre, levántate tú y vete, tu fe te ha sanado. No solamente resaltamos la fe de este hombre, sino también resaltamos la gratitud. Y en estos tiempos
qué importante es ser agradecido con Dios. Desde lo más básico, de tener un alimento, de tener un techo, de tener un abrigo, tienes un trabajo, ser agradecido con Dios. Porque se nos puede olvidar, como le pasó a estos 9 hombres. Y sobre todo cuando yo te decía, ¿no? Si Dios te respondió, Dios te sanó, Dios te dio una oportunidad, no seas como los 9 que no volvieron a agradecer. Dios nos ha limpiado, nos ha curado el corazón, nos ha quitado muchas situaciones que yo te decía, la lepra espiritual que puede haber en nosotros, ¿no? Tanta amargura, tanta inmoralidad, tantos vicios de los cuales nos rescató. Y lo peor que nos puede pasar en la vida, amigo que nos acompaña, si tú estás estudiando la Biblia, asegúrate que en tu corazón hay una gratitud profunda a Dios por todo lo que Él puede hacer. Ha hecho cosas en tu vida antes, ahora y después las seguirá haciendo. Somos y tendemos a ser malagradecidos con nuestros semejantes. Esa frase que te decía de cuánto más aguda que los dientes de una serpiente es la ingratitud de un hijo. Si tú eres padre y de repente has sentido ingratitud de tus hijos, seguramente te ha partido el corazón. Te ha decepcionado de repente pensar tanto que he hecho por uno de mis hijos y quizá ni siquiera las gracias me dio. Dios, como nuestro Padre, imagínate también lo que puedes sentir cuando hay poca gratitud en nosotros, que de repente nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de Él cuando ya recibimos lo que estábamos esperando. ¿Será muy raro entre nosotros alguno que no haya recibido una ayuda de parte de Dios o de parte de alguien, alguna persona cercana a nosotros? Pero lo que yo te decía acerca de la gratitud es justamente este hombre que nos desafía y que queda la historia, ¿no? Es más reconocido este hombre samaritano que regresó a los pies de Jesús a darle gracias, a alabarle. Es recordado más que los otros 9. Dice el Salmo 103, en el versículo 2, en la Reina Valera: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendecir a Dios en todo momento y no olvidar ninguno de sus beneficios es ese desafío. Y por eso el tercer punto, la gratitud. ¿Te sientes agradecido con Dios en este momento? Tu gratitud se ha demostrado en tu reverencia, en tu respeto, en tu devoción. ¿Sabes? Cuando inició la pandemia estuvimos orando mucho acerca de que termine, pero no nos hemos dado cuenta cuál es el verdadero propósito de todo esto, de lo que está pasando. Y muchas veces estamos queriendo o pidiéndole a Dios que acabe, que esté la vacuna, etcétera. Y poniendo nuestra confianza quizá más en otras cosas, pero no entendiendo, Señor, lo que sea que tú me muestres, yo estaré agradecido. Y a veces, en lugar de aplicar este versículo del Salmo 103 que dice, y no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Puede ser que has dejado de bendecir a Jehová, que has dejado de bendecir a Dios y has perdido gratitud por enfocarte más en otras cosas, cuando en realidad tenemos mucho por qué estar agradecidos. Ser agradecido es propio de alguien que muestra humildad. Ser agradecido es una persona
que sabe que no merece nada, pero que tiene mucho. ¿Cuándo empezamos a ser malagradecidos? Cuando sentimos que merecemos todo y que lo que no tenemos nos produce amargura, cuando en realidad quizá podríamos pensar, no merezco nada y tengo mucho con lo que puedo agradecer a Dios. Una persona agradecida sabe que todo es don de Dios y el don es un regalo. Por ello, esta lección de Lucas nos da una enseñanza para toda la vida. 10 hombres fueron curados, uno agradecido, y ese ni siquiera, queridos hermanos, amigos, era un judío. Es decir, no era ni siquiera alguien que tenía una profunda relación con Dios previamente. Pero esta historia se puede repetir hoy, lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Seamos agradecidos. Yo te decía que tenemos un enorme desafío y un enorme reto, el no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que seguirá haciendo es algo que no se nos debería de olvidar. Cuando hablaba acerca de no hay algo más difícil para un padre que la ingratitud de un hijo, quiero llamarte a pensar qué tan agradecidos estamos con nuestros padres. ¿Has mostrado gratitud en este último tiempo hacia ellos? Cuando una persona hace algo por ti o hizo algo por ti, ¿lo olvidas fácilmente? ¿Te acuerdas después más de los errores que de las oportunidades de ser agradecido? Y pensaba mucho acerca de hoy que podemos mostrar esa gratitud a Dios. Sin duda, empieza desde nuestro reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y después, el reconocimiento de lo que podemos tener, pero también de lo que hemos recibido de otras personas. Un consejo, una oración, algo que haya hecho, es para estar agradecidos completamente. Yo pienso, ¿no? Ahora que mis hijos están adolescentes, antes decían mis hijos pequeños, ¿qué esperaría de ellos en el futuro? Gratitud. Y en algunas ocasiones he dicho, cuando su mamá y yo estemos grandes, nos cuidarán, nos amarán, tendrán paciencia de nosotros, porque los ciclos de la vida han sido así, ¿no? Y a veces les he tenido que recordar, yo te daba de comer en la boca, yo te cambiaba tu ropa cuando te ensuciabas, yo te bañaba cuando era necesario. En algún momento los papeles se pueden repetir, existirá la misma gratitud, ¿no? Y a veces perdemos esa paciencia. Yo te decía, si te vive alguno de tus padres, muéstrales gratitud. Puede ser que el día de mañana no estén. Esa gratitud se las puedes mostrar ahora, con paciencia, con amor, con respeto. Y en nuestra relación con Dios, pues finalmente también es la oportunidad de decir, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La gratitud debe ser algo que nadie nos obligue a hacer. La gratitud debe ser algo en lo que nos esforzamos, no es natural porque se nos olvida. Cuando le pedimos a Dios por un trabajo y lo tenemos, la tendencia después es de que se nos olvide. Cuando le pedimos a Dios por algo y se nos da, la tendencia es que se nos olvide. Queridos hermanos, amigos, peleemos nuestra vida con gratitud profunda a Dios y
Es una tendencia del mundo. Mira cuántos meses llevamos y quizá todavía no aprendemos a tener una profunda gratitud. Y a veces estamos ya, ¿no? Escuchaba de la vacuna de una bióloga de la Universidad de Oxford, que es la universidad que ha estado desarrollando y que tiene más avanzada la vacuna, que ayer decía, la vacuna es entre 50 y 60% efectiva. No es 100% efectiva. Te puede funcionar, no te puede funcionar y vas a estar en ese rango. Pero no es nuestra esperanza la vacuna. Lo que más bien tendríamos que pensar es, en este tiempo, ¿qué tendría yo que hacer para tener una profunda gratitud a Dios? Fuiste sanado, sé agradecido. No vuelvas a tus patrones, no vuelvas a tu tendencia. Que a Dios sea la gloria, feliz domingo, bendiciones para todos.